Amigos, estamos preparándonos ya para este viernes el tema de crucifixión. Pues yo creo que más adecuado no podría ser, ¿verdad? Entonces estamos ya aquí, ya nos están dando instrucciones para salir al aire y yo creo que apelamos a que tengamos como este momento de introspección, de reflexión, de lo que realmente la Semana Santa significa. Está con nosotros Eli Vargas hablándonos acerca de este tema. Así que quédense, les invitamos para que se queden, que no le cambien, porque comentábamos ahorita incluso la historia da testimonio que esto ocurrió. O sea, no es una fábula, no es algo, un cuento chino, pero de nada sirve si no empieza a vivir en tu corazón Cristo. Que no nada más se quede, bueno, y no se quedó en un madero. Ahorita vamos a ver todo esto, todo esto. Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a su programa Renovando tu Mente. Viernes 18 de abril del año 2025 estamos transmitiendo desde Atmósfera 91.3 FM aquí en la ciudad de San Luis Potosí, pero también estamos transmitiendo vía Facebook a nuestros amigos. Ya les dimos la bienvenida, pero nuevamente sean bienvenidos, y aquellas personas que nos quieran sintonizar o checar nuestra transmisión en otro momento, pues que sepan que ya están ahí las transmisiones y estén pendientes, porque ya estamos a 3, 2, 1 de tener nuestra página de YouTube y de Spotify con todas las grabaciones que llevamos hasta el día bueno, todos los días se van a ir actualizando. Y bueno, hoy es viernes y se conmemora el viernes de crucifixión. Así lo hemos conocido tradicionalmente y vamos a hablar de este tema, y está con nosotros Eli Vargas. Bienvenida, Eli. Hola, Hoy no nos vienes a hablar de lentes. Hoy no. Pero sí de vista. Sí, otro tipo de vista. Ajá. Pero pues que sea el Espíritu Santo, que sea el Señor hablando a sus vidas. La verdad es un tema que se impone. Sí. No creo que haya un ser humano que pudiera transmitirlo. La verdad abogo y apelo a que sea el Espíritu Santo dando esta palabra. Así es, y bueno, para todos los temas que siempre esa es nuestra petición, que sea Dios el que guíe, el Espíritu Santo el que hable. Nosotros podemos tener las mejores intenciones, pero la palabra de Dios, su Espíritu, es la que trae la transformación. La revelación. Y la revelación. Entonces, bueno, sería como una pregunta muy obvia también decirte, pues, ¿a qué te refieres con este tema de viernes de crucifixión? Sí, exactamente, pero qué complejo, ¿no?, de la pregunta. En realidad, si te vas a una forma tradicional, creo que hay muchas personas que estas fechas significan simplemente vacaciones. Sí. O sea, no hay más. Y eso es como triste, ¿no? Es demasiado triste. Entonces, creo que son fechas que, digo, para aquellos que tenemos fe, que pues son recordatorios año tras año. Creo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que sabe que el ser humano somos olvidadizos. O sea... Sí, tenemos la memoria frágil. Acabamos de decir, no sé en qué día, que muchas veces recordamos lo que no deberíamos de recordar y olvidamos aquello que no deberíamos de olvidar. Y Dios no es así, porque finalmente incluso cuando Josué cruza el río Jordán, le dice: pongan 12 piedras aquí cada uno de los líderes de las tribus, para que les cuenten a sus hijos y a los hijos de sus hijos por qué están esas piedras aquí, les cuenten toda la historia. Entonces creo que sí es muy importante que revivamos, no nada más que recordemos, tal vez que lo tomemos un poquito más a fondo y pues analicemos por qué se nos dan estas fechas, qué es lo que estamos recordando,
que sea algo en el que Dios pues traiga a nuestras vidas pues cierta revelación, ¿no? Creo que en estos tiempos es muy necesario que podamos vivir esto de una forma un poquito más consciente. Ajá. Y de una forma más vivida, no nada más oída. Sí, porque claro. ya se escucha todo esto a veces y yo digo que en estas generaciones como una historia, como Sí. un cuento. Blancanieves y los 7 enanitos. Ujú. Cosas así. Ya le dan como que esa postura a un hecho que fue un hecho real. Cierto. Y que cambió y que abrió y que cerró y que a través de eso pasaron muchísimas cosas a nivel espiritual. Entonces no podemos verlo, allá. Es más, a veces incluso podemos verlo como que fue algo real y empezar a producir en nosotros como un sentimiento de lástima, como de compasión hacia el crucificado, en vez de que tengamos como esa compasión hacia nosotros, porque, bueno, no quiero adelantarme, pero todo lo que significa este día, todo lo que significó este día, si esto no ocurre y si no lo tomas como personal, pues va a ser únicamente un hecho histórico. Exactamente. Efectivamente. Y bueno, de mucha trascendencia porque pues Sí. está el antes de Cristo, después de Cristo, o sea, algo que marcó incluso hasta estas diferencias, ¿no? Ajá, de era. ¿Sí? Sí, Entonces, pues ciertamente. encontramos en la palabra, Pati, literal. O sea, todo el mundo que está un poquito empapado en esto sabe que lo que dice Juan 3:16. Ajá. Y de ahí yo creo que... Pero bueno, quizá algunos no saben. ¿Qué dice Juan 3:16? Juan 3:16 dice, traigo esta versión que dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Ujú. Y de ahí nace toda esta situación. De todo. Es algo que Dios dispuso porque finalmente era necesario y de alguna forma no había otra manera de solucionar lo que en un principio había sucedido, que fue la caída del hombre a través del pecado. Y finalmente la crucifixión, como tú dices, no es una situación de lástima, sino una situación de victoria. Desde el punto de vista óptico, Ujú. lo vemos y claro que Ha de haber que sido lo puedes, impresionante. sí, lo puedes percibir como ¿por qué pasó así? ¿No? Es más, te voy a decir una cosa. Cuando yo empecé a conocer de Dios, yo tenía una situación en cuanto a esto. Yo decía, si Dios permitió que Jesús pasara por esto, Ujú. ¿qué será de mí? Sí, claro. O sea, se me imponía pensar en esto, ¿no? Yo Claro. decía, porque yo no comprendía, o sea, yo no comprendía la magnitud espiritual de todo esto, porque esto estaba totalmente calculado. Ajá. Y pero a mí eso me pasaba, o sea, yo decía, no, pues si a Jesús le fue así, Sí. ¿qué será de mí? No, ¿y sabes por qué? Y es como muy humano, fíjate, nunca lo habíamos platicado, pero esta analogía que hacemos o esta relación que hacemos a veces con el padre terrenal que tuvimos, y vemos que quizás nuestro papá, no por maldad ni todo eso, quizás no estuvo tan preocupado, no estuvo tan atento, no te protegió como tú hubieses querido que te protegiera y todo eso. Entonces dices, bueno, pues entonces no hay tanta diferencia entre un padre biológico al Padre Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente que cuando uno no sabe todo el trasfondo y todo lo que significa. Sí, es eso, la ignorancia finalmente nos provoca pues incluso tener ciertos temores, ciertas dudas, pero todo esto que sucedió en cuanto a la crucifixión, hablando literalmente de lo que Jesús pues sufrió, padeció, por así decirlo, porque literalmente pues sí lo sufrió, Ajá. era necesario para cubrir pues nuestros pecados. Ok, entonces esto es un hecho que Oscar, pasó. Ok, pero bueno, este es el tema. Y quizá en el programa de En Frecuencia con Jesús sí citamos un poquito más como las escrituras, pero hemos creído que renovando tu mente tenemos que aprovechar como este día
para poder decir, ¿sabes qué? Esta es la verdad de la crucifixión. Esta es la verdad de por qué Jesús estuvo colgado en un madero, y vuelvo a repetirlo, estuvo colgado. Estuvo colgado. Ajá. Fue un proceso, fue un paso a seguir, Ajá. pero que desencadenaba muchas situaciones, muchos beneficios espiritualmente hablando. Ajá. O sea, es como bueno, te lo voy a poner literal así. Tú sabes que Daniel se enfermó, Daniel es mi hijo. Ok. Entonces tenía yo que darle un medicamento que era muy fuerte, muy agresivo y le causaba mucho malestar, pero era necesario para llegar en este caso, a un resultado Ajá. en la cuestión de su oído. Entonces, esto era así como necesario, no lo entendemos. Probablemente Daniel no entendía por qué yo le tenía que dar eso. Sí, que al parecer no lo estaba haciendo bien. No, o como las O inyecciones. no lo hacía sentirse bien. Sí, no, para nada. O como las inyecciones, ¿no? Que dice el niño, pero ¿por qué me tiene que pasar esto? Pero tiene una finalidad. O sea, no era una situación simplemente por hacerlo, sino que todo estaba planeado. Todo estaba planeado. Entonces, ¿esto estaba planeado? Sí. Te quiero contar una historia. Sí. Porque me gustan las historias. Cuando yo empiezo a conocer de la palabra, me doy cuenta que, como dice, toda la palabra está hecha para instruirnos. Uh-huh. Y yo estaba en estos días, antes de que tú me dijeras esto, estudiando la historia de Rebeca. Cuando Rebeca se embaraza y sabes que en su vientre tenía 2 hijos. Sí. O sea, pero fíjate bien todo lo que Dios le dice a Rebeca, lo encontramos en Génesis 25-23. Uh-huh. Aquí lo traigo ya anotado. Señalado, okay, porque sí, quería compartírselos, porque esa es para mí es como un panorama de abrirme como para Dios, o sea, todo está, o sea, desde el principio hasta el fin, todo está programado, no hay nada que se le salga para nada de su control. Y dice así, Rebeca decía, ¿por qué me pasa esto? Porque Rebeca sentía en su vientre como una revolución, o sea, un pleito. Y dice, ella se pregunta, ¿por qué me pasa esto? Y a esa pregunta el Señor contestó, los hijos que lleva en tu vientre llegarán a ser 2 naciones y desde el principio las 2 naciones serán rivales, una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor, refiriéndose a lo que pasó con Jacob y Esaú. Entonces, ¿por qué te platico esto? Porque así como vemos en esta palabra que Dios tenía, pero definitivamente todo esto planeado, y se lo revela a Rebeca, lo que pasó con Jesús estaba planeado desde un principio. Uh-huh. O sea, todo, entonces finalmente todo estaba bajo ese mismo control y era necesario que pasara de la forma que tenía que pasar. Vemos cómo de esta manera, pues Dios planea y Dios organiza que las cosas vayan sucediendo con una finalidad. O sea, exacto, siempre va a haber un propósito. Uh-huh. Las cosas con Dios o en manos de Dios siempre van a tener un propósito, no pasa nada más porque sí. Ok, pues este es el tema y hasta aquí yo ahorita encontré que al menos el día de la crucifixión se cumplieron 7 profecías. 7 profecías, o sea, esto ya estaba totalmente planeado, era la manera en que Dios había establecido que se tenía que hacer, no fue nada al azar. O sea, desde la compra que iba a ser el pastor vendido por las 30 monedas. Las 30 monedas, la forma en que sus ropas se repartieron. Ahorita lo vamos a seguir hablando. Vamos a ir a la pausa porque aquí también tenemos que respetar nuestros tiempos. Estamos transmitiendo vía Facebook. Muchísimas gracias. Pueden comentarnos ahí qué significa para usted este día. ¿Qué mueven sus corazones? O sea, aquí no hay respuestas correctas, no, sino que qué significa, esto que Jesús haya sido crucificado, el justo pagando por los injustos, todo esto, ¿qué significa para usted? Vamos a ir a la pausa, regresamos, no le cambie. Seguimos aquí. ¿Quieres que regresando comentamos las profecías que se fueron cumplidas pues no, sí. o no nos entre, sí, o sea, sí las
tengo contempladas, pero creo que se nos iría mucho el tiempo en eso. Ok, no nos vamos para ahí. Y Podemos eso platicarlo, por ejemplo, en los cortes. Sí, me interesa más cómo finalmente esto aterriza en nuestros corazones. Claro, O sea, claro, cómo esto debe de aterrizar en nuestros corazones. Porque esa sería la la idea. información como tal, la palabra, tenemos mucha información. Sí. Es más, es un tema de mucho debate, porque hay mucha información por parte científica, por los no científicos, por muchas creencias, pero creo que no es la finalidad del tema. O sea, la finalidad del tema en realidad es ¿qué hace esto en mi vida y en mi corazón? Claro, claro, O sea, claro. ¿qué voy a hacer con esto? Ajá. Y también les voy adelantando, les voy dando el tema de la noche. Vamos a tocar qué haces tú con Jesús el Cristo. ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces? ¿Qué decisión? Vas a tener que tomar una decisión ante ¿Qué Jesús. vas a hacer? O sea, ese es el tema, pues ya La lo van finalidad. a ver. Y en la noche, fíjate también cómo pues coinciden o diosidencias más bien, o sea, con Enrique Chávez va a estar por la noche hablándonos acerca de esto, o sea, que esto fue algo que pasó, pero ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Qué vas a hacer con esta situación, ¿no? Sí, porque esto te tiene que confrontar a tomar una decisión. Claro. O sea, y es más, dice la palabra misma, que una vez que tú sabes, híjole, eso te compromete más, sí. porque ya tú sí, ya tú no, más valdría no haber sabido, dice la misma palabra. Entonces, me da mucha pena, pero esta es la realidad. No le cambie, eso no es una invitación para que le cambie. No huya. No, porque trae mucho más beneficios. O sea, si trae un compromiso, si trae ya no va a ser, es que yo no sabía, pero los beneficios que trae, o sea, pido perdón desde ahorita, es más, acérquenme un Kleenex, porque seguramente que este tema siempre, o sea, nunca deja de conmoverme pensar que Jesús estuvo en ese madero por mí. O sea, yo no lo veo por la humanidad. O sea, la humanidad se oye muy padre y todo eso, pero cuando lo digo por mí, que yo merecía estar ahí colgada. Sí, Pati, pero aquí uno por si necesitas. Yo cuando pienso en este tema literal siempre digo cómo Dios en su sabiduría sabe que aparentemente para el mundo óptico del ser humano terrenal, para ganar hay que perder. Sí. Y Él pues lo dio con todo, o sea, no escatimó, no, o sea, yo lo veo como madre cuando yo veo a mi hijo padeciendo cualquier cosa y me duele hasta... Sí, claro, ¿cómo no? O sea, me duele yo creo feo. Que todos los padres podríamos todo, tantito. En esas noches de tos. ¿Cuántas veces nuestros hijos se enfermaron en las noches? Y en las noches como que les da la tos más. Y los oíamos que estaban tosiendo y cómo vomitaban muchas veces y lloraban. Y decías, sí, fue mejor que me diera a mí. Es que duele. Sí, claro. Es que duele. Y yo creo que viceversa, ¿no? Vamos a seguir. Ahí está las canciones, todavía la estamos escuchando. Está padrísima, la sugirió Eli a aquellas personas. No les dije cuál, ahorita les digo qué canción. Pues ya me fui al corte, no entiendo qué tengo que decir, qué vamos a escuchar. No entiendo, ya un día, prometo. Estamos de regreso, amigos. Qué bueno que continúan con nosotros. Y el tema, pues, no podría ser otro que sino Viernes de Crucifixión. Y acabamos de escuchar un tema que va sugerido por Eli, por cierto. Es que fíjate que me pasó que toda la noche lo escuchaba en mi mente. Ese canto. Eran las 1 de la mañana, las 3 de la mañana y dije, me voy a levantar a anotarlo, ¿verdad? Pero de esas cosas que ya sabes que nos pasan a los seres humanos, no lo hice. Okay. Eran las 6 de la mañana y se me había olvidado qué canto era. Y dije, ¿qué canto era? ¿Cómo era? Y yo estaba así, pero esa palabra que dice, oh Jesús, tu sangre derramada por mí en la cruz, me asombra, o sea, lo que acabas de decir, o sea, me asombra, porque es
tu sangre derramada Por mí. en la cruz. Y acabamos de escucharlo, es me asombras en espíritu y en verdad, por si quieren. Está de fondo también, pero no sé si en Facebook no lo escuchan nuestros No, amigos. cuando tengan oportunidad, Escúchenlo, es sí. un tema que yo creo que... Eso lo pueden hacer. Ok, Ujú. Entonces estamos en esto de que se cumplen, era un plan ya de Dios que de esta manera Cristo pagara por nosotros en la cruz. No fue algo fortuito, no así se dieron las cosas, sino que parece duro, Sí. pero tenía que ser así, no había otra manera. No había otra manera. ¿Por Mira, qué? porque la palabra nos instruye en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Uh-huh. O sea, Pero más la dádiva del Sí. Señor es vida eterna. es correcto. Entonces, en realidad, ¿qué es que todos pecamos, Pati? Si yo hiciera una encuesta ahorita al azar y yo te pregunto, ¿tú mientes? Las mentiritas blancas cuentan, ¿eh? ¿También? ¿Las Sí. piadosas? Sí, todas. Ok, Todas entran. entonces sí. Es que mucha gente tiene clasificado los pecados. Sí, claro, como o sea, que estos pecado son grande. sí. Me da curiosidad porque un día que fui a ver a mi mamá me dijo, es que esa persona es bien mala. Y yo dije, ¿y quién no? O sea, porque ella así como que yo. Sí. O sea, y digo, ¿alguna vez ha mentido? ¿Alguna vez te has enojado? ¿Alguna vez has herido a alguien con alguna palabra? ¿Le has dicho una mala palabra a alguien? ¿Alguna vez le has gritado injustamente a tus hijos? ¿Alguna vez, o sea, has tenido malos pensamientos? O sea, todos calificamos. Engañaste a algo. Es que, ¿sabes qué? Que luego en esto de los pecados nos medimos con las demás personas. Bueno, sí, Eli, pero no, tú no sabes, fulanito de tal, él sí. Yo, la verdad que para lo que hago, yo soy una blanca paloma. Hasta ese es pecado. Claro. Sentirse mejor que otros. Sí, O sea, pero hasta ese. regularmente pues es en esta comparación y siempre nos vamos a comparación con alguien que consideramos nosotros que está peor. Claro, no nos vamos a considerar No, sí, claro. a comparar con el que está mejor, porque Entonces, salimos raspados. Ese es el problema que tenemos, que no reconocemos nuestra necesidad de ser libres de un pecado o de cualquier pecado. Sí. Y pues todo esto tiene la historia desde Adán y Eva, tú lo sabes bien, la caída del hombre, y ahí vemos cómo Dios propiamente también los viste con las pieles de los animales para cubrirles de su pecado. Y toda la historia en el Antiguo Testamento nos habla de una forma sacrificial, porque la paga del pecado es sangre. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento, si tú lees todo lo que es Levíticos, Deuteronomio, vamos a ver diferentes formas de hacer sacrificios. Y ese sacrificio tenía una finalidad, absolver al pecador, liberarlo. Entonces, ese tipo de sacrificios eran temporales. Porque tenían que ser continuos, o sea, no eran permanentes. No tenían esa facilidad o como se dice, esa vigencia, permanencia, sí. Entonces, pues ya pequé, pues llevo la palomita, llevo el becerrito, llevo esto, llevo lo otro y sacrificio y derramamiento de sangre por ese pecado. Y dependiendo, si tú lees con calma, vas a ver que dice, por el pecado de tal cosa me traes esto y esto, si es desde harina, desde eso, sacrificar cosas. Sí. Entonces, dependiendo, ¿verdad? La situación era el derramamiento de sangre. Dios sabía todo esto, pero Dios es un Dios de tiempos. En aquellos tiempos, pues Jesucristo no había venido al mundo como fue. Como hombre. Como hombre. Entonces no había otra forma de estar, pues sí, resarciendo las fallas o los errores de las personas más que a través de sacrificios. Y era una forma de operar para poder ser libres del pecado. Entonces, el tiempo fue pasando, el plan de Dios ya estaba establecido desde un principio, pero había que esperar los tiempos de Dios hasta que llega Jesús en forma de hombre y pues sabemos que tiene su infancia, que él crece y podemos leer detenidamente, como tú decías hace rato, diferentes profecías, incluso en Isaías. En Isaías se habla, ¿no?, de que iba a ser inmolado en el Calvario y que ni siquiera iba a decir una sola palabra. O sea, como oveja al matadero habla de esa profecía
iba a hacer su rostro desfigurado y habla y te lo expone, pero Sí. como te decía yo hace un momento, esas son solo palabras. Ujú. Palabras que si no tienen un sentido en tu mente y de tu mente a tu corazón, entonces esas palabras no pueden hacer nada en ti, porque lo vas a ver así como una historia. Mira, uno puede reconocer o saber incluso ciertos hechos históricos que pasaron. Y Claro. está bien como cultura general saber cuándo fue la Primera Guerra, la Segunda Guerra, cuándo se dieron otros acontecimientos que cambiaron la historia del mundo, vamos, o sea, o que marcaron más bien, no que cambiaron, que marcaron la historia del mundo. Pero si lo llevamos a ese nivel, esto que pasó, se queda como pura información. Claro. Pero no hay una transformación, No que hay. es a lo que vas. Es a lo que quiero yo llegar. Es a lo que le pido a Dios que de verdad, o sea, a través del Espíritu Santo traiga esta revelación de que es necesario, para todos nosotros es necesario tener un Salvador. Todos lo necesitamos, todos pecamos. Creo que finalmente los niños hoy en día incluso son ya más despiertos desde más temprana edad, pierden Claro. más pronto la inocencia, tienen demasiada información y también, o sea, necesitamos, pues sí, la salvación que Jesús nos ofreció a través de la crucifixión. El hecho de Y saber que nada más hay un solo intercesor, porque a veces pensamos que pueden haber varios intercesores. definitivamente englobamos tal vez en muchas formas. Es que culturalmente nos vamos a una problemática. Volvemos a lo mismo, si hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente, ¿tú crees que te vas a ir al cielo? Uh-huh. La gente podría titubear culturalmente porque no tiene Sí. la información, o muchas personas se podrían contestar sí, y si tú preguntas por qué, mucha gente piensa que es a través de ser buena persona. Uh-huh. O muchas De la personas creencia. dicen, pues como Dios quiera, y le transfieren la responsabilidad de ir al cielo a Dios, cuando Dios ya dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué vas a hacer con este regalo que te dio Dios? Exactamente. Y pues si te das cuenta de todo esto, es en la mayoría de las situaciones desconocimiento. Sí. Espero que a través de este medio pues una palabra se quede en los corazones, les dé hambre de conocer más, porque yo podría aquí leerte de los 4 evangelios lo que fue la crucifixión. En los 4 evangelios lo vamos a encontrar desde la perspectiva de cada discípulo, Uh-huh. pero es a donde yo voy, o sea, esto tiene que ser una búsqueda personal. Claro. Tiene la persona, en paso número 1, necesita reconocerse como pecadora. Reconocerse como pecadora. Paso número 2, necesita saber que solo Cristo le puede dar, sí, ser absuelto de sus pecados y poder tener una vida eterna con el Padre y aceptarlo de forma genuina y personal. O sea, más allá de todo esto, nosotros no podríamos transmitir en el corazón de las personas que lo puedan hacer. Podemos nombrar, como te decía hace un momento, todos los pecados, enlistarlos desde una mentirita, pero cuando uno empieza una relación con Dios, es la manera más efectiva que yo creo que el Señor va mostrando en un proceso, tal vez de una forma instantánea o en muchos casos en un proceso pues así como gradual, uh-huh. Para que puedan tener este encuentro con Jesús, que es lo que se necesita en realidad, ese encuentro con Jesús. Aunque saber que la salvación es instantánea, pero a veces la iluminación o la santidad sí va siendo como este proceso, ¿no? Que son otros temas, no quiero confundir a la gente, sí. Pero sí hay un proceso en el conocimiento, ¿no? O sea, eso yo creo que todos lo vivimos. Nadie nacimos sabiendo la Biblia y el significado al 100. Efectivamente, yo creo que es más, incluso podría yo aventurarme que no necesitas saber la Biblia para tener un encuentro sí, con Jesús. Ciertamente. O sea, necesitas tener un corazón dispuesto, necesitas saber que Él es el único que te va a dar la salvación, que no es por buenas obras, que no es porque por una religión que tú vayas a una iglesia. Por la familia en que naciste, tampoco. No.
es Jesús, únicamente es Jesús, como dice, derramó esa sangre en esa cruz para el perdón de los pecados. Pues vamos a seguir hablando acerca de este tema. Es importante que podamos reconocer que en ese madero, en esa cruz, teníamos que haber estado nosotros y que Él tomó nuestro lugar, que Él fue ese perfecto sacrificio, porque por eso ya no se tiene que estar repitiendo. Exactamente. No se repite. Por ejemplo, uno en Santa Cena lo que haces es recordar, pero ya no hay derramamiento de sangre. Ya no. Ya no hay. O sea, recuerdas ese hecho, recuerdas porque lo deja instituido, pero ya no hay un derramamiento de sangre, porque entonces sería algo que no terminaría nunca. Vamos a ir a la pausa, después de ella seguimos hablando más acerca de este tema. Y escuchen esta canción. Hace poco que la encontramos, ¿verdad, Basti? Y se llama El día que la muerte murió. ¿Cómo? Sí, hubo un día en que la muerte fue vencida. Y la canta Un Corazón. Regresamos. Escúchala, está padre. Denle, súbanle. Vamos a Súbanle. Quítate los... Así es, no, escúchenla, está padre. Sí. Que un poquito sí se escucha. Un poquito. Si quieres, después la checamos para platicar con nuestros amigos acá de Facebook, porque si no, sí, chequen las profecías de Jesús, o sea, hicieron un matemático, hizo un análisis que no era cristiano él, de que para que alguien pudiera cumplir 8 de las profecías era a la millonésima parte, o sea, era uno entre no sé cuántos millones de probabilidades que eso ocurriera. Fíjate. Jesús cumplió todas, o sea, y están desde que lo traicionarían por las 30 monedas, que lo golpearían y escupirían, que los clavarían en un madero, se burlarían de él. Durante su ejecución no le partiría ningún hueso, también esto. Los soldados romanos echaron suerte sobre sus vestiduras, sufrió por los pecados ajenos. O sea, esto está tremendo cuando empiezas a conocer quién es Jesús. Y por cierto, una vez, ya que estoy en la cuestión de la anunciada, hoy no estamos anunciando lentes, así que les estoy anunciando los programas. Vamos a tener un programa especial también el domingo de Resurrección. Se va a transmitir el lunes también, pero donde nos hablan de todos los análisis. Dice Pablo que vana sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado. Eso es lo que nos da, o sea, sí, pagó por los pecados, ahí estamos limpios, hemos sido limpiados, pero el que haya resucitado nos da la certeza de que un día también nosotros resucitaremos. Amén. Si no, de verdad, que nos llevaran en camisa de fuerza, porque seríamos unos loquillos si no estuviera esto. Estamos anunciando a un Dios vivo. Es correcto. Eso es lo más interesante de todo esto. Por eso te decía que tenemos que cambiar nuestra perspectiva. O sea, esto se los contamos también a los del radio. ¿Te parece? Ya, okay, rápido. Porque ya me están regresando al radio. No lo dejan a uno platicar aquí. Qué caray. Estamos de regreso. Qué bueno, amigos. Y bueno, aquellas personas que nos siguen en Facebook, pues no se dan cuenta de estas pláticas que tenemos en esta mesa, de este tiempo de reflexión también, de estos análisis. No lo sabemos todos, al menos las que estamos aquí, ¿no? Pero lo creemos. Creemos que Dios es un Dios que pagó por nuestros pecados, porque Jesús es Dios. 100% hombre, 100% Dios.
O sea, no era un 50% hombre o no, era totalmente hombre y nunca dejó, y Dios no, era 100% hombre, 100% Dios. Jesús quiso dejar a un lado su deidad, vamos, en ese momento, y pagarlo como hombre, pero él pudo en cualquier momento decir, mándenme ángeles, o darles un chiflido y decir, hey, vengan aquí y rescátenme, y tenía toda la autoridad. La autoridad nunca para hacerlo. dejó de tenerla. Pero vamos a regresar así, vamos con esta parte de la historia, que la finalidad de este programa, lo dijo Eli al principio, es no nada más tener como un conocimiento histórico, Sí, es correcto, Pati, sino porque- que esto pueda transformar la sí, vida. que esto pueda, a través de lo que el Espíritu Santo hace, transformar, tocar nuestros corazones. Así es. Yo les puedo decir que pues lo pueden, o sea, cada persona, mi oración sería que cada persona tenga hambre de acercarse, de aprender, de investigar, porque es cuando tú empiezas a buscar, cuando tú empiezas a tener esa necesidad, es que Dios va a ir respondiendo. Okay. Las palabras humanas no sirven de nada. O sea, yo te puedo decir aquí todo lo que pasó, pero si son meramente palabras humanas, no tienen ningún sentido. Y sería muy difícil que en este programa pudiéramos abarcar todo lo que implica la crucifixión, pero sí me gustaría que quedara claro que era necesario, finalmente, porque era la única manera de que el hombre fuera libre de sus pecados. Es el único camino que había para poder llegar o reconciliarnos con el Padre, porque a través de la crucifixión se hizo ese puente para reconciliarnos con el Señor. Algo que sí quiero que quede bien claro es que al momento de que Jesucristo es crucificado, el velo que estaba en el tabernáculo fue roto. El velo impedía que nosotros pudiéramos entrar a la presencia dentro de lo más íntimo del tabernáculo. Entonces, cuando Jesús... A la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Cuando Jesús muere, ese velo es roto con esa finalidad, que ahora nosotros podemos entrar porque el mediador es Jesús. O sea, habíamos hablado de la situación de que todos somos pecadores, pero hay un versículo que a mí me encanta que dice que hemos sido justificados. Sí. Yo te lo apuesto que casi a lo mejor 2-3 horas antes de venir yo pequé. O a lo mejor al entrar. Sí. O sea, y yo me preguntaba, Señor, A ver, porque también los pensamientos son pecados. ¿Cómo quieres que me sienta ahí a hablar de esto? O sea... No, si tuviera uno que ser perfecto sin pecado para poder hablar. Pero ciérrenme los micrófonos, por favor, vámonos de aquí porque no tenemos, es el lugar equivocado. El Señor me muestra, eres justificada Claro. por lo que Jesús hizo. Eres justificada por esa sangre, por esa unción que el Señor te da, porque al momento de que Él derrama su sangre, simbólicamente Él nos envuelve en esto y nos unge delante de la presencia de Dios. Dice la palabra que la presencia de Dios es santa, o sea, Él es santo y a la potencia, santo, a la tercera santo, potencia. santo. Entonces, ¿quién podría entrar a su presencia? Nadie. Es más, antes, en el Antiguo Testamento, el sacerdote entraba una vez al año y tenía que tener un tiempo de preparación exhaustiva. Sí. Para poder purificarse. O sea, en muchos sentidos. Y entraba amarrado de la cintura, pero llevaba en el borde de su túnica unas campanillas. Porque los que estaban afuera sabían que podía, si no cumplía como con esa hipersantidad, vamos, o sea, podía caer muerto. Y tenían ese cordel, era para poderlo jalar, porque si entraban se iban a morir. O sea, eso es lo que nos estás contando. Antes teníamos la necesidad de un mediador, o sea, de alguien que nos contara de Dios, que nos dijera quién es Dios. Con Cristo Jesús en la cruz y con su muerte, tenemos ese acceso al Padre porque se rompió. Y a veces pensamos que ese velo, y lo vemos como una cortinita de tergal, algo así como muy etéreo, muy así, no. Esa cortina que se rompió tenía un espesor, no recuerdo si eran 20 o 40 centímetros de espesor. O sea, no era cualquier cosa. Y tenía más de 4 metros de alto. Entonces, no era que alguien vino y la rompió. O sea, Dios
hizo eso para ahora demostrar que la presencia está contigo y conmigo. Sí, y que lo único que necesitas es esto, como dice el versículo, Ajá. si tú crees que Cristo lo hizo por ti, Exacto. en ese momento tú tienes el derecho de ser Serás- llamada hija de serás Dios. salvo, sí. Entonces, es impresionante y de verdad espero que este poquito de la punta del iceberg que se está hablando en este espacio sea como, a ver, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Porque es Dios el que nos va a dar la revelación, Ujú. pero es bien importante que lo vayamos viviendo, le podemos preguntar a Dios mismo. Claro. O sea, la mesa está puesta, Él lo hizo, ya lo hizo posible. Y eso respondió mi pregunta o mi temor cuando yo decía, ¿por qué voy a seguir a un Dios que permitió que su hijo viviera esto? Por amor. Porque si eso no hubiese sido de esa manera, entonces nadie no hubiera podido tener la posibilidad de ser salvada. Ujú. Y ese amor es demasiado incomprensible. Sí. O sea, demasiado incomprensible. No nos cabe ni en la mente, no nos cabe ni en el corazón. No lo podemos No. entender. Esto tiene que ser una situación entre Dios y tú. Entre Dios y tú, preguntarle si esto lo hizo por ti. La invitación está abierta a que tú puedas experimentar esto precisamente con tu Creador. Es que, mira, yo creo que no hay palabras suficientes, elocuencia suficiente como para poder transmitir este amor que Dios tiene. No. Lo tienes que vivir, o sea, y esto fue una demostración cómo Dios Padre estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo por amor a ti, para que tú pudieras acercarte, para que pudieras ser limpio de pecados. O sea, y estoy hablando hacia ti, pero todos, o sea, esto nos incluye a todos. Este amor, no hay más grande amor. No hay más grande amor. Mira, alguna vez a mí me platicaron una historia, que voy a tratar de sintetizarla, pero que ilustra. Imagínate, Eli, tú tienes hijos, yo tengo hijos, que alguno de nuestros hijos, no le vamos a poner un nombre a alguien, que te dijeran los doctores, hemos encontrado que en la sangre de tu hijo hay un componente especial y que quita una enfermedad que es incurable El cáncer. Totalmente, el cáncer. La sangre de tu hijo cura el cáncer. Cura el cáncer y te damos la garantía de que cura el cáncer. Y dices, pues sáquele 2 litros o 1 litro, no sé cuánto se saque de litros o de cantidad. Pues sáquele, no, es que es necesaria darla toda. Es necesaria que le saquemos toda la sangre. Y sabes que pues para eso va a tener que morir. Yo en mi humanidad decía, pues lo siento, se pueden morir todos los demás, es mi hijo y yo voy a guardar la vida de mi hijo, ¿no? Pero suponte que soy bien buena persona, que de verdad me conmovió y digo, bueno, va, hijo. Pero además, mi hijo sabe, porque el hijo no ignora. El hijo sabe cuál es el plan y dice, yo doy mi vida también. Pasa eso y salen los doctores y dicen, ya tenemos la solución y todo eso, pero hemos optado que quizá hay otras opciones, que hay otras maneras de salvarse. ¿Cómo te sentirías tú como padre? ¿Y ya que perdiste a tu hijo? Exacto. Devastada. Claro, o sea, obviamente que dices, no, este es el único camino para llegar, para salvarte, es la sangre de mi hijo. No hay otro. Amigos, no hay otro. Si no pasamos por la sangre, si no entramos por esa sangre, no podemos, no hay manera. No lo dice Eli, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si tienes alguna duda, pregúntale lo que decías, Eli. Pregúntale a Dios, pregúntale a la Biblia lo que estás diciendo, qué implicaciones tiene, por qué es así. Y Dios se va a encargar. Yo creo que Dios no deja sin respuesta esta clase de preguntas que nos hagamos. Pues nos están avisando que es tiempo de otra. ¿No podemos tener 1 hora más? Eso es 1 minuto, es 1 hora más. 1 minuto, ok. No, pues vámonos a la pausa. Esta canción está muy, muy bonita. Saliendo del Pretorio, de Ruth Ríos. Vamos a escucharla. Regresamos, no le cambie.
No nos quieren dar otra hora. No sean así. Híjole, no, es que te digo que es muy complicado ¿Tenemos tratar de ya hablar de ¿Es esto el en este... último bloque? Sí, ya. No, inventen. Ya se acabó. Se acabó el Lástima que 20. Ok. por eso te digo, o sea, está muy difícil poder Sí. hablar de esto en un ratititito, en realidad. Sí, pero bueno. fíjate que pues Dios es bueno. Ajá. Dios es muy bueno y él obra en las vidas de las personas. Sí. Finalmente Él es el que va a hacer la obra. Y lo único que Él está buscando es un corazón dispuesto. Nada más. Es todo. Mire, no entiende uno todo, no entiendes todo, pero no te va a dejar Dios sin entender, tampoco. Definitivo. O sea, porque esto de que Es pues más, cree, aunque no le veas pies ni cabeza, es que eso es un proceso. ¿verdad? Yo en mi caso, por ejemplo, yo cuando me plantearon esto, bueno, dije, esta parte no me gusta, la Ajá. de que tuvo que ser de esa forma. Este es lo que dice, le arrancamos Sí, la hoja. le quiero tachar esta parte, ¿no? Sí. Pero los beneficios que esto me daba, porque al cumplir esta parte del proceso que empezó con la crucifixión, después tú sabes del sábado de gloria y Sí. después la resurrección, que es ya, o sea, la culminación del plan, nos damos cuenta de que hay muchos beneficios. Y yo quería los beneficios. Y decía, no, pues está padre porque yo me voy a salvar, Dios me va a ayudar en todos mis problemas. Mi vida queda resuelta totalmente, ya no voy a tener ninguna dificultad. Entonces, así como por ese ladito dije, sí quiero. Yo Pero- no sé qué Biblia lean, ¿eh? Pero pues estaba yo en la plena ignorancia, Sí, o sea, ay, yo finalmente, también. y no entendía todo esto. Es Yo más, también, esta parte que es bien amiga. complicada, dice, para el que cree, yo creo que yo no creía, ¿eh? Aún así yo le dije sí a Dios. Y aún hoy en día creo que hay áreas en mi vida que todavía Dios está trabajando en esa parte creer. Sí. Porque te vas dando cuenta que espiritualmente son oposiciones. O sea, dice la palabra de Dios que Él vino a dar libertad al oprimido y vino a sanar al enfermo, Ajá. vino a hacer muchas cosas y son parte de los beneficios que Claro. aquí obtenemos. Y Pero- yo bien inteligente dije sí. Pero aquí no vemos que, y sí, o sea, queremos los beneficios, pero hay condiciones siempre, condiciones. Para las bendiciones va a haber condiciones, o sea, y Dios quiere llevarnos a ese crecimiento, mira, si salimos, aquí en San Luis Potosí, hoy viernes hay una tradición muy, muy grande. No vamos a hablar sobre eso. Pero yo pregunto, si viene mucha gente de fuera, ¿en qué cambia su vida? ¿En qué cambia? ¿Fueron a ver algo cultural? Sí. Bien. Porque ¿Se distrajeron? Chido, qué bien. Pero ¿en qué cambió tu vida? No hay entendimiento. ¿Qué cambió? O sea, ¿qué cambió? O sea, es como cuando dicen, ay, voy a tal lugar caminando, haciendo ciertas cosas, porque mi fe, ok, ¿en qué cambia tu vida? Sí. ¿En qué cambia tu vida? Cristo cambia vidas. Cuando está Cristo en tu vida, va a cambiar tu vida. Es correcto. Va a cambiar. Es cuestión de querer hacerlo. Ok, vamos de regreso. Ahí vamos, de acá. Ay. Estamos de regreso, amigos. Qué bueno que continúan con nosotros. Y estamos en el último bloque, Eli. No puede ser posible. No. Creo que siempre se me va muy rápido el programa contigo, pero hoy se fue como agua entre los dedos. Sí, es increíble. Mira, quiero leerte esta Ajá. parte que creo que resume todo. ¿Y qué te parece si después de leer esto, pues haces la invitación para que las personas, en primer lugar, sin preguntarse tantas cosas, simplemente acepten a Jesús Cristo como su Señor y su Salvador? Le den, dice, me da mucha ternura que Oscar dice, que le den el beneficio de la duda, por si sí o por Sí. si no. O sea, por si o por si no. Sí. Porque Él va a hacer la obra. Entonces, mira, dicen la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9,
Voy a compartirte el versículo 11 y un pedacito más entrecortados al 16. Ajá. Los invito a que ya con calma lo puedan leer, pero dice así: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Era parte del plan. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Tenía que morir para que nos testamentara esa vida eterna, esa libertad al oprimido. También por esa acción dice que somos sanados por sus llagas, sí, por lo sus que llagas, hizo, y espiritualmente venció a la muerte, porque Él resucitó, Él no se quedó ahí. Claro. Entonces, sí, de verdad que a mí me encantaría que lejos de verlo así como una historia, se dieran esa oportunidad. Se dieran esa oportunidad de conocer a Cristo como su Señor y Salvador, que lo pudieran aceptar en sus corazones y permitirle que, como en mi caso, ¿verdad? Que yo así, bueno, dije sí, Él vaya haciendo esa obra en la vida de cada uno de ustedes. Es algo que necesitamos hoy en estos tiempos de tanta maldad, de tanta violencia, de tanta frialdad, de que el amor sea esfumado de nuestras manos, porque ya no hay compromiso, ya no hay amor, y estamos viendo una sociedad que está muy acelerada. La mayoría de las personas están sufriendo de depresión, de ansiedad, desesperación, de muchas cosas que no deberían de ser. Pero es esta parte que no, una de dos, o como en mi caso, no se nos ha dado a conocer. No ha habido alguien que nos traiga la verdad, porque eso es algo muy importante, conocer la verdad, para que dice la palabra de Dios, para que podamos ser libres. Hay que conocer la verdad. La verdad te hará libre. Sí, es necesario. Y esta palabra, este momento, este tiempo, aunque para mí la verdad es algo bien corto, para mí también, amiga. Sea un detonador. Sí. Un detonador que abra ojos, que toque corazones, que confronte a las personas de nuestra propia maldad, porque todos estamos haciendo las cosas a nuestra manera, estamos fallando porque no conocemos cuáles son las maneras de Dios. Y Dios ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo. Yo creo que también es eso. A veces pensamos que nos tenemos este sistema de creencias que te lo tienes que ganar o tienes que hacer algo, cuando te dice, ya solamente cree. O sea, y vuelvo como a lo mismo, no quiero ser reiterativa, no es únicamente creer como un hecho histórico, sino cree que Jesús fue a la cruz por ti, que dio hasta la última gota de su sangre. A mí no puedo dejar de no pensar que en ese madero Jesús pensó en mí. Claro. Y que dijo, vale la pena. Y vale la pena por él, y vale la pena por Basti, y vale la pena por David, y vale la pena por ti, amigo o amiga que nos estás escuchando. Vale la pena, porque si no, no hay otra manera en que pueda llegar al Padre. No hay otra manera en que pueda tener salvación y perdón de sus pecados. No hay otra manera. Él es el único camino. No somos perfectos, pero sí estamos siendo transformados, estamos siendo perfectibles, somos perfectibles, y Dios está haciendo la obra. Entonces, no hay otra manera. No lo dejes en un conocimiento. No, si ves una cruz con Cristo colgado, quiero decirte, ese no es. No está ahí. No se quedó ahí. No se quedó ahí porque te da lástima. La lástima la deberías de tener tú cuando no tienes a Cristo en tu vida.
Cuando Cristo no es tu camino, cuando no ha sido tu Salvador, eso sí es digno de que te pongas a llorar y que digas qué tristeza. Sí. Hay una forma, yo le preguntaba a Dios en la mañana, es complicado, Señor, es complicado poderle transmitir en un ratito a la gente el que te puedan amar, el que te quieran aceptar. Y Dios me hablaba de este versículo que está en Juan 15:5. Dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos produciré mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces yo creo que una manera en que nosotros podemos ser bien intencionales en ir conociendo del Señor, en ir manteniéndonos, como dice, como el pámpano, pegado a la vid. Es así, escuchando, porque la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Yo empecé a creer en el momento en que yo decidí, porque aquí se habla de decisiones. Sí, claro. En el momento que yo decidí prestarme oído a lo que Él decía. No a lo que el mundo decía. Y empezar, es más, hoy tengo un problema, todos los días tengo problemas, pero hay problemas que me someten o que intentan someterme y yo decido nutrirme con la palabra, mantenerme como el pámpano. Digo, no puedo con este problema, no lo puedo resolver, no puedo darle la salud a mi hijo que quiero, no puedo resolver esto en mi matrimonio, no puedo resolver esto en el trabajo, no puedo hacer esto. En la familia, Lo único que puedo hacer es decidir seguir escuchando tu voz. Así es. Mantenerme ahí. Y el Señor es el que hace la obra. El Señor es el que lo va haciendo, el que me va dando. Entonces, es bien importante eso, que nosotros simplemente tratemos de ser intencionales, porque la bendición va a llegar a tu casa por tu decisión. Sí. Si en este momento tú decides recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, dice la palabra que serás salvo tú y toda tu casa. O sea, es otro beneficio. La promesa está para tu casa. Sí, y está hacia la casa, bueno, la salvación es personal, pero está en la casa porque tú les vas a enseñar, tú les vas a transmitir. Ellos tendrán que tomar una decisión personal. Pero se abrió la puerta. Pero se abrió la puerta, llegó la salvación. A algo que no se conocía. Exacto. Porque vivimos vidas, estilos de vida, muchas veces porque creemos que esa es la vida que se tiene que vivir. Pues así lo han vivido tus abuelos, tus papás. Y entonces, tal pues, vez, qué sé yo. Entonces, eso se piensa que esa es la vida, que eso es lo normal. Pero en el momento que tú abras la puerta, entonces en ese momento entran las posibilidades de una transformación. Ok. Pues me pediste que quisiera que guiara a nuestros amigos que así lo decidan. Yo voy a poner palabras. Pero si tú las repites nada más por algo mágico, algo sobrenatural va a pasar, o sea, pero sin creerlo, no va a pasar nada. Para esto necesitas ponerle fe y quizá le puedes decir, Señor, no entiendo mucho, pero quiero entender, quiero llegar a ser tu hijo, quiero que ese sacrificio lo acepto hoy, me arrepiento de mis pecados, entra a mi vida. Si tú le dices esto, Dios va a empezar a orar, creyendo. Bueno, vamos a orar, Padre. Es increíble lo que un día como este puede hacer, Señor. Cambia vidas. Te he escuchado, Señor, lo que tú dices, Señor. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? No fue fortuito. No fue nadie, Señor, sino que era tu plan que Cristo muriera en esa cruz. Transformada, Señor. Acepto ese sacrificio. Lo acepto para mí, Señor. Lávame. Perdóname. Reconozco que soy pecador y que te necesito. Señor, quiero que entres en mi corazón, que empieces a vivir ahí. Y gracias, porque Cristo no estuvo en una cruz, no permaneció en la cruz, no está en la cruz. Fue llevado a un sepulcro, pero tampoco el sepulcro lo pudo detener. Tenemos a un Dios vivo
un Dios que es Rey, que es Poderoso, creador soberano, del cielo y Señor. de la tierra. Gracias, gracias. Ese es el Rey que yo creo, que yo confío. Te entrego mi vida, Señor. Transfórmame y hazme, Señor, resplandecer y crecer en ti y tener conocimiento de ti, para que también mi familia, Señor, sea alcanzada. Gracias, Padre, por lo que tú haces. Te puedo hablar hoy como un hijo, como una hija, porque dices que cuando hemos creído en Cristo Jesús, tenemos el derecho de ser llamados hijos. Gracias por este privilegio, por hacerme parte de tu familia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Eli, yo sé que hay gente que quiere saber más, que tiene dudas. Tú las tuviste, yo las tuve. Claro. Y damos gracias a Dios por esas personas que estuvieron ahí junto con nosotros. ¿A qué iglesia los invitas para que vayan y que puedan estar? Compartimos la misma iglesia y es un privilegio. Estamos en un tiempo de transformación también, así que les damos la dirección, porque va a ser transformado también el nombre. Entonces queremos ya empezar a anunciarlo cuando tengamos el nombre oficial. Claro que sí. ¿Te saben la dirección? Es Albuquerque. ¿Alburquerque? ¿Qué? No, ni lo dije mal. Alburquerque. Sí, eso, Alburquerque. Eso. El número 152. 152. Colonia Polanco. Polanco, sí, exactamente. Exacto. Estamos los domingos. Ajá. Empezamos a las A las 11 en punto. somos puntuales para empezar, y para terminar también somos puntuales. También. Y termina como a las 1. Como 12:30, pero 12:30. como nos quedamos con el cafecito y con Vénganse. la chorcha de... Vénganse porque hay galletitas. Sí, también. Pero vengan porque hay la palabra de Dios. Entonces, están Primero invitados está el todos. alimento espiritual. Sí. Pero también Después hay esta nos recibimos convivencia. con un cafecito para Sí, que nos claro. conozcamos y todo eso. Que yo creo que ya también hay que poner alguna agüita fresca o algo, porque ya hace calor. amerita el calorcito. Entonces, estamos aquí, de verdad que va a ser un placer poder acompañarlos también. Hay muchos proyectos. Quiero Ah, adelantarte sí, que vamos adelanta. a tener escuelita bíblica de vacaciones para que Sí, se vayan preparando. va llegando Nos estamos Eli. preparando con mucho tiempo, pero es necesario porque queremos que los niños... El material Mira, está increíble. Tengo el testimonio de Daniel. Ajá. Dice la palabra, instruye al niño en su niñez y no se apartará. Sí. Y yo veo a este niño de verdad, o sea, que va empujando fuerte porque desde chiquito está Instruido en la Instruido. palabra de Dios. Entonces, vénganse, traigan a sus niños. Él tiene mucha pasión por sí, también. enseñarles. Y acabamos de comprar también material para la escuela la escuelita dominical. O sea, cada niño tiene una instrucción también de acuerdo a su edad. Y está padrísimo. Padrísimo, de verdad. No, gracias, Eli, porque ustedes invirtieron de su esfuerzo, de sus recursos también, de su tiempo para poder ir y capacitarse. Pero yo lo veo. Y enseñarnos también. Yo veo la fidelidad del Señor, lo veo y sé que así como lo hizo con Dani y que yo veo que él ama mucho a Dios, lo va a hacer con sus hijos Sí. también. Ya no están diciendo, Basti no, está pues así nos como- vemos, gracias. Sí, va. Bye. También los invito, Los colados de allá atrás también. No, agradecemos a Basti y a Desesperados, David sí, como la que instruye a los aviones. sí, por apoyarnos en los controles. Gracias, que nos vemos en la noche. Acá que seguimos. Oigan, de verdad, esto que acaba, qué bueno que te acordaste, amiga. Está el material de Te lo escuela hubieras dominical. traído para Ay, enseñarlo. sí, para enseñarlo. Está ahí, está en el salón de los niños, se está preparando un salón de cunero. Yo creo que ya probablemente este domingo, ya casi, si no está completo, ya casi va a estar. Un domingo tenemos un salón para los niños, se le está preparando especialmente para ellos, se está haciendo murales y está padrísimo, padrísimo, de verdad, un gran esfuerzo que se hicieron. O sea, no nada más es el recurso económico, cuando tienen la disposición del corazón, eso es lo más importante. Por ahí ya escucho a don David. A ver, enséñanoslo, corazón. No, yo soy parte de... Sí, claro. Sí, no, enséñalo. Aquí, Aquí está el paquete para la escuelta sí. bíblica y aparte tenemos los proyectos Evangelio.
Ajá. que son los Este temas es el pensados. Este es el paquete para un semestre. Aquí tenemos el del otro semestre. A ver, ahí va. Un poquito del lo que es esto. A mí me llamó mucho la atención. Y este es el de la Escuela Bíblica de Verano, de preescolares, y este es el de escolares. El tema que viene ahora es ¿cuál, Eli? ¿Exaltado? Exaltado. Exaltado, ok. Exaltado va a hablar o nos va a mostrar más Ajá. bien. Fíjate que es un concepto muy interesante porque nos habla de cómo vemos la verdad en las palabras bíblicas y cómo lo vamos a aceptar y a magnificar en nuestros corazones. Wow. A exaltar y a magnificar Ya esas quiero. características y cualidades de Dios para que sean nuestras verdades o nuestros cimientos o Ajá. nuestros fundamentos para ir creciendo con... Sí, no, vienen hasta las coreografías de las canciones van a tener en la Escuela Bíblica de Verano sus niños, coreografías, cosas que, o sea, Ese es un disfraz de abejita. ay, qué padre. No, pero va a venir un equipo que van a montar hasta los sets y van a tener increíble, nos están enseñando, estamos capacitando. Lo que les decía, la iglesia estamos en un tiempo de transformación de renovación tremendo. Así que muchísimas gracias, ya les iremos platicando de todo esto que está pasando y que está súper. Sí. Gracias, nos despedimos. Ya nos agarramos mucho tiempo hoy. Sí, nos vemos. No nos queremos ir a comer, No, así no, no, no. vámonos a comer ya siempre. Ya, vámonos a comer.